estás brindando para que podamos nosotros fortalecer nuestros espíritus, para que podamos nosotros aprender de cada una de las experiencias de vida, para que podamos nosotros entender el proceso trágico y difícil de nuestros hermanos suicidas, para nosotros no cometerlo en esta existencia, y quizás pudimos haberlo cometido anteriormente, pero que nos están dando una luz de alerta a través de este libro, en el cual nos hace recapacitar, reflexionar, meditar de las vicisitudes y de los problemas, porque nosotros estaríamos cortando la oportunidad de aprendizaje en esta existencia. Gracias, guías espirituales que constantemente velan por el bienestar de cada uno de nosotros, para que nosotros abramos nuestro entendimiento, para que nosotros abramos nuestros deseos de superación, de transformación, de alegría, para que no suframos, para que no estemos en un valle de lágrimas, de sufrimiento, que nosotros mismos buscamos consciente o inconscientemente, pero por eso mismo, ustedes, hermanos de luz, nos ayudan a vibrar en positivo, en amor, en comprensión y entendimiento. Que la luz del Padre reine en nuestros corazones y que podamos nosotros, a través de esta lectura, podamos realizar y recapacitar, agradeciendo a cada uno de nuestros hermanos acá presentes que nos, con su presencia en la lectura, y por supuesto, colocando cada uno de ellos sus vibraciones positivas, sus vibraciones de amor, para poder continuar en el camino de la transformación del ser individual, del ser espiritual para mejor. Gracias, Padre, por esta oportunidad, y agradecemos tu permiso como el apoyo incondicional de nuestros hermanos desencarnados con su amor. Que así sea. Que así sea. Que así Que sea. así sea. Que así sea. Que así sea. Así sea. Así sea. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Muchas gracias, Karina, por Que así la sea. oportunidad. Gracias a todos por poder compartir esta segunda parte, es el Valle de los Suicidas. Y nos recordaremos que esto fue escrita por nuestra querida Ivonne Pereira, y fue nuestro hermano, dictado por el espíritu Camilo Castelo Branco. Ahora continuamos en la segunda parte, y en la siguiente diapositiva dice: retrocedíamos, mas el suicidio es una red envolvente en que la víctima, el suicida, solo se debate para confundirse cada vez más, enredarse, complicarse. Se sobreponía a la confusión. Ahora, ante la persistencia de la autosugestión maléfica, recordaba las leyendas supersticiosas, oídas en la infancia y guardadas por largo tiempo en las camadas de la subconsciencia. Se corporeizaba en visiones extravagantes a las que prestaba una realidad integral. Nos juzgábamos nada menos que ante el tribunal de los infiernos. Sí, vivíamos en la plenitud de la región de las sombras y espíritus de ínfima clase de lo invisible, obsesores que pululan por todas partes, por todas las camadas inferiores, tanto de la tierra como del más allá. Los mismos que habían alimentado en nuestras mentes las sugestiones para el suicidio. Divirtiéndose con nuestras angustias, se prevalecían de la situación anormal en la cual cayéramos, a fin de convencernos de que eran jueces que nos deberían juzgar y castigar, presentándose a nuestras facultades conturbadas por el sufrimiento como seres fantásticos, fantasmas impresionantes y trágicos. Inventaban escenas satánicas con las que nos torturaban. Nos sometían a vejámenes indescriptibles. Nos obligaban a torpezas y licenciosidades, obligándonos a transigir con sus infames obscenidades. Doncellas que se habían suicidado, disculpándose con motivos de amor, olvidadas de que el verdadero amor es paciente, virtuoso y obediente a Dios, olvidando en su egoísmo pasional del que dieran pruebas el amor sacrosanto de una madre
que quedara inconsolable, sin respetar las canas venerables de un padre. Los que jamás olvidarían el golpe en sus corazones heridos o la hija ingrata que prefirió la muerte a continuar en el tabernáculo del hogar paterno. Eran ahora insultadas en su corazón y en su pudor por esas entidades animalizadas y viles que las hacían creer que debían ser obligadas a esclavizarse por ser ellos los dueños del imperio de tinieblas que escogieran en detrimento del hogar que abandonaran. En verdad, que esas entidades no pasaban de espíritus que también fueran hombres, mas que vivieron en el crimen, sensuales, alcohólicos, libertinos, intrigantes, hipócritas, pérjuros, traidores, seductores, asesinos perversos, calumniadores, sátiros, en fin, esa falange maléfica que causa desdicha a la sociedad terrena, que muchas veces tienen funerales pomposos y exequias solemnes, más que en la existencia espiritual, se resumen en la canalla repugnante que mencionamos, hasta que reencarnaciones expiatorias, miserables y rastreantes, vengan a impulsarlas a nuevas tentativas de progreso. A tan deplorables secuencias sucedían otras no menos dramáticas y escaldantes. Actos incorrectos practicados por nosotros durante la encarnación, nuestros errores, nuestras caídas pecaminosas, aún nuestros crímenes, se corporeizaban ante nuestras conciencias como otras visiones acusadoras, intransigentes en la condenación perenne a que nos sometían. Las víctimas de nuestro egoísmo reaparecían ahora, en reminiscencias vergonzosas y contumaces, yendo y viniendo a nuestro lado en confusión pertinaz, infundiendo a nuestra ya tan abatida organización espiritual el más angustioso desequilibrio nervioso forjado por el remordimiento. Sobreponiéndose, sin embargo, a tan lamentable acervo de iniquidades, encima de tanta vergüenza y de tan rudas humillaciones, estaba vigilante y compasiva la paternal misericordia del Dios Altísimo, del Padre justo y bueno, que no quiere la muerte del pecador, y sí que él viva y se arrepienta. En las peripecias que el suicida entra a sufrir después del desperdicio que prematuramente lo llevó al túmulo, el valle siniestro apenas representa un estadio temporal, siendo él dirigido allá por un movimiento de impulsión natural, con el cual se afina, hasta que se deshagan las pesadas cadenas que lo prenden al cuerpo físico terrenal, destruido antes de la ocasión prevista por la ley natural. Será preciso que se desagreguen de él las poderosas camadas de fluidos vitales que revestían su organización física, adaptadas por afinidades especiales de la gran madre naturaleza a la organización astral, o sea, al perispíritu, los cuales en el se aglomeran en reservas suficientes para el compromiso de la existencia completa. Que se envilecen, por fin, las mismas afinidades, laboren la individualidad de un suicida, será acompañada de las más aflictivas dificultades, de lentitud impresionante, para solo entonces obtener una posibilidad vibratoria que le faculte alivio y progreso. De otro modo, sea tal la índole de su carácter, tales las imperfecciones y grado de responsabilidad general, tal será el perjuicio de la situación, tal la intensidad de los padecimientos por experimentar, pues en estos casos no serán apenas las consecuencias decepcionantes del suicidio las que le afligirán el alma, mas también el pago
por los actos pecaminosos anteriormente cometidos. Periódicamente una singular caravana visitaba ese antro de sombras. Era como la inspección de alguna asociación caritativa, una asistencia protectora de alguna institución humanitaria, cuyos abnegados fines no se podrían poner en duda. Venía a buscar a aquellos entre nosotros cuyos fluidos vitales, aplacados por la desintegración completa de la materia, permitiese su remoción a las camadas de lo invisible intermedio o de transición. Y de página 2. Las impresiones y sensaciones penosas oriundas del cuerpo carnal que acompañan al espíritu aún materializado, llamaremos repercusiones magnéticas, en virtud del magnetismo animal existente en todos los seres vivos y sus afinidades con el perispíritu. Se trata de un fenómeno idéntico al que hace a un hombre que tuvo el brazo o la pierna amputados sentir picazón en la palma de la mano que ya no existe, o en la planta del pie igualmente inexistente. Conocemos en cierto hospital a un pobre operario que tuvo ambas piernas amputadas, sintiéndolas tan vivamente consigo, así como los pies, que olvidando de que ya no las tenía, trató de levantarse, llevando inmediatamente una estruendosa caída hiriéndose. Esos fenómenos son fáciles de observar. Suponíamos que la caravana se compusiese de un grupo de hombres, mas en realidad eran espíritus que extendían la fraternidad al extremo, de materializarse lo suficiente para hacerse percibir plenamente a nuestra precaria visión e infundirnos confianza en el socorro que nos daban. Vestidos de blanco, se presentaban caminando por las calles barrosas del valle, en columnas de a uno rigurosamente disciplinada, mientras mirándolos atentamente, Valito, ¿seguiste leyendo? No se sí, te perdón, escucha. ¿se escucha ahora sí? Perdón. Ahora sí, te quedaste en atentamente. Atentamente. Perdón. Bueno, voy a ponerle en vestidos de blanco. Gracias de nuevo. Vestidos de blanco se presentaban caminando por las calles barrosas del valle, en columna de a uno, rigurosamente disciplinada, mientras mirándolos atentamente distinguiríamos a la altura del pecho de todos una pequeña cruz azul celeste, lo que parecía ser un emblema, un distintivo. Señoras formaban parte de esa caravana. Precedía la columna un pequeño pelotón de lanceros, como exploradores de caminos, mientras que otros milicianos de la misma arma rodeaban a los visitadores, como tejiendo un cordón de aislamiento, lo que mostraba que estos estaban muy bien guardados contra cualquier hostilidad que pudiese venir del exterior. Con la diestra, el oficial comandante erguía una blanquísima banderola en la cual se leía en caracteres también azul celeste. Esta extraordinaria leyenda que tenía el don de infundir invencible y singular temor. Legión de los siervos de María. Los lanceros, ostentando escudo y lanza, tenían la tez bronceada y vestían con sobriedad, recordando a guerreros egipcios de la antigüedad. Y comandando la expedición se destacaba un varón respetable, el cual traía un delantal blanco e insignias de médico a la par de la cruz ya referida. Le cubría la cabeza, en vez del gorro característico, un turbante hindú,
cuyas doblas eran sujetas en la frente por la tradicional esmeralda, símbolo de los esculapios. Entraban aquí y allá, por el interior de las cavernas habitadas, examinando a sus ocupantes, se curvaban llenos de piedad junto a las cunetas, levantando aquí y más allá algún desgraciado tumbado bajo el exceso de sufrimiento. Retiraban a los que presentasen condiciones de poder ser socorridos y los colocaban en las camillas, conducidas por varones que se dirían servidores o aprendices. La voz grave y dominante de alguien invisible que hablase volando en el aire los guiaba en caritativo afán, aclarando detalles o arreglando confusiones momentáneamente suscitadas. La misma voz hacía la llamada de los prisioneros a ser socorridos, profiriendo sus nombres propios, lo que hacía que se presentasen sin la necesidad de ser buscados, aquellos que se encontrasen en mejores condiciones, facilitando así el servicio de los camilleros. Hoy puedo decir que todas esas voces amigas y protectoras eran transmitidas a través de ondas delicadas y sensibles del éter, con la sublime ayuda de aparatos magnéticos mantenidos para fines humanitarios en determinados puntos de lo invisible, o sea, justamente en la localidad que nos recibiría al salir del valle. Mas, entonces, ignorábamos el detalle y muy confusos nos sentíamos. Las camillas, transportadas cuidadosamente, eran resguardadas por el cordón de aislamiento, ya referido, y abrigadas en el interior de grandes vehículos a modo de convoyes que acompañaban la expedición. Esos convoyes, sin embargo, tenían una singularidad interesante, digna de relato. En vez de tener los vagones comunes a los trenes, como los que conocíamos, recordaban antes, un medio de transporte primitivo, pues se componían de pequeñas diligencias atadas una a las otras y rodeadas de persianas muy opacas, lo que impediría al pasajero ver los locales por donde deberían transitar. Blancos, leves, como pulidos con materias específicas hábilmente laqueadas, eran tirados por hermosas parejas de caballos también blancos, nobles animales cuya extraordinaria belleza y elegancia en común despertarían nuestra atención si estuviésemos en condiciones de notar algo más allá de las desgracias que nos mantenían absortos dentro de nuestro ámbito personal. Parecían ejemplares de la más alta raza normanda, vigorosos e inteligentes, las bellas crines ondulantes y graciosas, adornándole los altivos pescuezos como mantos de seda, niveos y finalmente franjeados. En los carros se distinguía también el mismo emblema azul celeste y la leyenda respetable. Generalmente, los infelices así socorridos se encontraban desfallecidos, exánimes, como estando en un singular estado comatoso. Otros, sin embargo, alucinados o doloridos, infundían compasión por el estado de supremo desaliento en que estaban. Después de una rigurosa búsqueda, la extraña columna marchaba en retirada hasta el local en que estaba el convoy, igualmente defendido por los lanceros hindúes. Silenciosamente se retiraban a través de los callejones, se alejaban, desapareciendo otra vez en la pesada soledad que nos cercaba. En vano pedían socorro los que se sentían rechazados, incapaces de comprender que si así sucedía, era porque no todos se encontraban en condiciones vibratorias para emigrar a regiones menos hostiles. En vano suplicaban justicia y compasión o se amotinaban sublevados
exigiendo que los dejasen también seguir con los que fueron. No respondían los del convoy, ni siquiera con un gesto. Y si alguno más desgraciado o audaz tentase asaltar el convoy, a fin de alcanzarlas e ingresar en ellas 10, 20 lanzas, los hacían recular interceptándole el paso. Entonces, un coro hediondo de aullidos y siniestro llanto, de imprecaciones y carcajadas satánicas, el chirriar de dientes común al reprobo, que agoniza en las tinieblas de los males forjados por sí mismo, repercutían larga y dolorosamente por las calles lodosas, pareciendo que una locura colectiva atacara a los miserables detenidos, elevando su rabia a lo incomprensible en el lenguaje humano. Y así quedaban. ¿Cuánto tiempo? Oh Dios piadoso, ¿cuánto tiempo? Hasta que sus inimaginables condiciones de suicidas, de muertos vivos, les permitiesen también la transferencia a una localidad menos trágica. Aquí es donde finaliza esta segunda parte de la lectura. Nosotros tomar en consideración dentro de los objetivos de esta segunda parte, que es el capítulo 1 que estamos leyendo, el Valle de los Suicidas, visión de su cadáver. Notamos y percibimos, queridos hermanos, que dentro de las situaciones adversas, difíciles de nuestros hermanos que yacen, creyéndose haber liquidado su cuerpo material, creyeron haber liquidado completamente también su espíritu en su mentalidad. Y cuando se dan cuenta de las situaciones trágicas, difíciles, lo horrendo de la situación, porque no se cumplió con el vivir para bien, sino que se cortó la existencia. Entonces esa visión de su cadáver es extremadamente atroz, difícil y muy compleja, como nosotros comentábamos. Acá también en el siguiente objetivo vemos los obsesores desencarnados que aprovechan el tonus vital. Es decir, como nosotros estamos descuidados, y lo que leímos anteriormente de la oración, para poder nosotros mantenernos en esa comunión con el Padre, para mantenernos en comunión con nuestros seres de luz, nuestros hermanos guías espirituales, de esa manera podemos nosotros ser protegidos, pero al falta de ello, entonces nuestros hermanos obsesores desencarnados aprovechan la situación y este tonus vital van absorbiendo. Hay algunos libros que manifiestan esas situaciones dantescas, bien complejas, pero que por eso mismo es sumamente importante la constante vigilancia para evitar también dentro de ello el suicidio. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos, aprovechando nuestros descuidos, nuestras tristezas, nuestras penas, nuestras falta de vigilancia, entonces empiezan a minar con la idea, mátate, 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 suicídate, suicídate, así vas a estar en una mejor posición. Y ahí donde nosotros vemos lo que comentaban dentro de los ejemplos de las niñas por una situación sentimental, amorosa, entre paréntesis, se suicidan, pero ¿quiénes quedan en el plano terrenal? Papá, mamá, con aquel sentimiento, con aquella congoja, con aquel sufrimiento. Igualmente vemos para con los muchachos que creyéndose afligidos por el engaño de alguna chica, pero independientemente de todo ello, que nosotros podamos vivir. El objetivo es que podamos nosotros mejorar la situación, que podamos nosotros entender que todo es parte de el poder compartir y actuar de la mejor manera para poder equivocarnos menos debido al mundo de expiación y prueba en el cual nosotros nos encontramos. Dentro del siguiente objetivo son visiones acusadoras de su vida. Muchas veces nosotros creemos ser merecedores de todo, pero tenemos que ponernos a analizar. Yo ya cumplí con mis obligaciones, con las leyes establecidas con mi padre. Yo estoy ayudando a mi familia, empezando dentro del núcleo familiar. Yo estoy ayudando a mi padre, a mi madre, a mis hermanos. Yo estoy ayudando a mi esposa, a mi esposo, a mis hijos. O
sea, tener nosotros esa visión de poder haber actuado correctamente. Y de esa manera, cuando nosotros estamos actuando correctamente, eliminamos de nuestra mente, de nuestro pensamiento, la idea del suicidio, de algo que no está correcto. Pero aquí nos podemos dar cuenta del apoyo incondicional por parte de hermanos que nos van brindando su apoyo. Siguientemente, tenemos el remordimiento. Dentro de este remordimiento, nos sentimos muy mal, nos sentimos apesadumbrados, nos sentimos afligidos por el acto cometido. Y por eso hay situaciones muy fuertes en las cuales iremos viendo también con el correr de la lectura, pero que al mismo tiempo el Padre, acá nos indica, el Padre que es bondad, que es justicia, no quiere que el pecador sufra eternamente. Y aquí donde la doctrina espírita nos manifiesta y nos hace un análisis sumamente importante, que nosotros tenemos la capacidad y la oportunidad de poder corregir y posteriormente en existencias ir mejorando tales situaciones. Porque también nos comentan dentro de las futuras encarnaciones expiatorias, porque tenemos que expiar lo que nosotros cometimos, pero que también tenemos la oportunidad de corregir, de mejorar y de esforzarnos para poder estar en una mejor situación dentro de los remordimientos. Y otro objetivo son los fluidos vitales, lo que yo les comentaba del tonus vital. Y entonces nuestros hermanos, aprovechando la situación, esas energías que estamos nosotros explayando, entonces ellos van absorbiendo, y por eso en un momento dado en algunos libros manifiestan que nos vampirizan nuestros hermanos debido a esa situación, y ellos van succionando ese tonus. ¿Que es correcto? No, pero por las situaciones que se dieron, por las complicaciones, y por eso mismo nos aconsejan la constante vigilancia para evitar ese tipo de situaciones. Y acá en el siguiente objetivo, que es divina providencia. En la divina providencia vemos lo que escuchamos en estos momentos, en donde existen caravanas de apoyo, existen caravanas de luz, vestidos de blanco en lugares dantescos, barrosos, con situaciones bien difíciles, pero que también podemos nosotros analizar que dentro de ese grupo, con aquel cuidado, con aquel respeto de van de uno en uno, también están siendo custodiados y vigilados por otros hermanos que les llaman lanceros, para evitar que sean lastimados. Pero hay otros libros espíritas que nos manifiestan que jamás van a lastimar a nuestros hermanos, sino que simplemente por las situaciones, por otros aspectos, van a tener hasta cierto punto miedo aquellos que todavía no están ya en el punto, como se dieron nuestros hermanos que ya estaban siendo retirados, dadas las circunstancias, dado el tiempo, dado el cambio, dado el pedido a través de la oración, el pedido a través de la transformación de lo que pudieron haber estado sufriendo. Y entonces, por eso no todos son merecedores en su momento de ser rescatados, pongámoslo de esta manera, en ese instante. Posteriormente sí, pero dependerá del esfuerzo propio, el esfuerzo personal. Y ahí donde nosotros nos damos cuenta cómo el Padre no deja a ninguno de sus hijos abandonado. Y por eso también el Maestro Jesús de Nazaret nos manifiesta que el amor tiene que prevalecer en nosotros. Y por amor estos hermanos bajan a esas situaciones, vibraciones dantescas muy fuertes, y que pareciese que es una situación que nunca va a acabar para aquellos hermanos que están en esos procesos de dificultad, en esas situaciones donde se están expurgando todo ese tipo de situaciones, pero sí hay un cambio, hay una transformación, y hay otros seres superiores que están velando por cada uno de nosotros, porque el amor es infinito, o sea, no existe fin para ello. El siguiente objetivo es condiciones para el rescate, que era lo que les comentaba anteriormente. Ya ser nosotros portadores del merecimiento. Ya nosotros nos podemos dar cuenta de que cuando ya ha pasado cierto tiempo, ya ha habido esos cambios, ya fatigados, cansados, ya exhaustos, acá como se menciona dentro de la lectura, situaciones muy difíciles, pero que al mismo tiempo nosotros jamás estaremos desamparados por nuestro
Padre, siempre estamos bien acompañados, nos van brindando todo lo necesario para que nosotros sigamos adelante, para que nosotros nos sigamos transformando, para que nosotros sigamos en el camino de la luz, en el camino de la esperanza, en el camino de la transformación. Estamos con el objetivo de transformarnos y por eso nos están invitando nuestros hermanos a que reflexionemos en el Valle de los Suicidas, para que nos apoyemos internamente, evaluemos cómo nos encontramos, cómo están nuestros pensamientos, cómo están nuestras ideas. Igualmente acá la bibliografía que nos complementa es el libro de los espíritus, el libro de los medios, el evangelio según el espiritismo, el cielo y el infierno o la justicia divina, la Génesis, los milagros y las predicciones según el espiritismo. Entonces, esta, como bien indican, que son las obras básicas de Allan Kardec, que nosotros leamos y estudiemos con detenimiento cada una de estas obras para poder analizarnos, para poder nosotros evaluarnos, para podernos dar cuenta. Obviamente que si nos hace falta mucho o si nos hace falta poco, excelente, pero que nosotros lo vivamos y podamos compartir con nuestros demás hermanos, que nosotros a través de las diferentes situaciones que hemos estado viendo de nuestros hermanos o hemos estado compartiendo inclusive en nuestros propios familiares que han tenido ciertas situaciones fuertes, poder nosotros apoyarnos los unos a los otros. Si alguien desea hacer algún comentario, queridos hermanos, pueden hacerlo y ustedes me pueden indicar quién es el que está comentando porque lastimosamente acá no se puede ver. Gracias. Marco Tulio levantó la mano y de ahí Yadira, por favor. Bienvenido, Marco Tulio. Sí, muchas gracias. Buenas noches para todos. Solamente quería hacer un pequeño comentario, pues muy interesante lo que Valito acaba de comentar. Y es muy lindo y muy grande el ver cómo todos estos emisarios de ayuda que llegan a ese valle a rescatar a algunos hermanos que ya merecen, digamos, el auxilio. Podemos ver que son emisarios que corresponden a la Legión de María de Nazaret. Eso nos puede dar a nosotros el poder entender la grandeza del amor de la Madre María de Nazaret. Definitivamente es ella la que tiene a su cargo, podríamos decir, la restauración de estos espíritus que han cometido este grave error de atentar contra su vida, su misma vida. Pero vemos cómo a través de ese amor maternal de la Madre María de Nazaret, estos grupos realizan esta labor tan grande. También debemos de considerar algo muy importante. En la lectura se mencionaba que estos mensajeros del amor, estos mensajeros de la ayuda, todos tienen un turbante, como lo utilizan los hindúes. Esto nos debe dar la pauta a nosotros para entender y comprender que estos espíritus de estos grupos de ayuda, ellos han trabajado mucho en el cuerpo mental. Ellos son grupos de seres espirituales que han manejado la superación del cuerpo mental, muchas veces a través de la meditación, muchas veces a través de esa condición de fortaleza en el pensamiento, en sus distintas encarnaciones. Y eso hace que logren
esos grupos tener, digamos, la capacidad de poder dominar el estado mental de ese Valle de los Suicidas, pues, porque todos estos seres que han cometido ese error del suicidio, digamos, si nos damos cuenta, ha sido su mente la que ha propiciado el caer en ese error. Entonces es muy importante que nos demos cuenta, pues, cómo estos hermanos, pues, digamos, que tienen protegido, por decir así, su cerebro, su mente, con ese turbante simbólico de energía mental, digamos, los hace fuertes, pues, para que su estado mental sea capaz de dominar toda esa energía que vibra en ese Valle de los Suicidas. Es muy importante y grande, pues, entender cómo ese amor de la Madre María de Nazaret da esa energía para poder liberar a todos estos hermanos dentro de ese lugar donde vibra, pues, una energía tan grande de licantropía, donde hay seres que se están fortaleciendo con toda esa energía mental de estos hermanos suicidas. Qué lindo todo el comentario que hizo el hermano Balito, porque es muy importante, nos ayuda a entender esta maravillosa lectura que se ha tenido el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Tulio. Y querida Yadira, bienvenida. Muchas gracias, hermanos. Buenas noches. Solo quería dar un pequeño comentario y solo quería decirle de que hasta donde yo tengo entendido hay dos tipos de suicidios. El suicidio directo, como el que narra nuestro hermano Camilo acá, y el suicidio indirecto, como el que también describe el de Andrea Luis aquí, el de André Luis en este libro. Solamente. Buenas noches. Muchas gracias, Yadira. En efecto, esos puntos son los que nosotros hasta cierto nivel somos ajenos, creyendo nosotros que no lo somos. Y gracias por ese comentario, porque cabal, dentro de la lectura de nuestro hogar, le manifiestan a nuestro hermano Andrés Luis suicida, y él dice, no lo soy. Pero nosotros con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras actitudes, vamos reduciendo el tiempo y cabal. Le agradecemos mucho a Yadira y también muchas gracias, querido Marco Tulio. Gracias por esos comentarios, porque nos hacen recordar que existen una serie de hermanos que en diferentes culturas, en diferentes localidades, el motivo principal de podernos unir y apoyar es el hacer el bien. O sea, todos tenemos el interés de poder ir progresando y por eso nuestro Padre nos da las oportunidades en donde nosotros nos encontremos, y por eso debemos de respetar las doctrinas, las religiones de todos, para que juntos podamos hacer mejores cosas. Si alguien más desea comentar y me pueden contar quiénes son, por favor, gracias. Le toca a Yadira y de ahí Harvey. Y sigue Guillermo. Sí. Bienvenido. Buenas noches, don Edgar. Primero que todo, deseándole un feliz cumpleaños, muchas bendiciones, que Dios le dé muchos más años de vida. Gracias por esa lectura tan clara, tan bien expresada y tan bien dirigida, ¿no? Porque la manera que usted lo hace lo encamina a uno precisamente a como si viviera cada momento triste en esos episodios que este libro transmite a través del espíritu Camilo. Yo hago esta reflexión, ¿no? Cuando el Maestro Jesús es traicionado por Judas, ¿no? Pues Judas toma esa decisión del suicidio, ¿no?
con mucho desespero, pues por el error que se había cometido, ¿no? Pero cuando el Maestro de Jesús desencarna, digamos, eleva, siendo un ser de luz que puede inmediatamente pasar a ese plano de amor, pues porque él venía a dejar una tarea, un ejemplo, un camino, una trayectoria. Pues lo leía en un libro que decía de que, como dice el credo, al tercer día resucita entre los muertos, ¿no? Entonces el libro lo tomaba de esta manera, y era que el Maestro Jesús, siendo un ser de luz que podía inmediatamente salir a la luz, él tomó la decisión de bajar hasta ese valle donde estaba Judas, su amigo, su apóstol, quien lo había traicionado. Y fue precisamente a darle consuelo a ese ser que había cometido ese gran error, ¿no? O sea, ¿cuánto es el amor del Maestro Jesús hacia nosotros, esa enseñanza que nos realiza, que nos hace? Que a pesar de que lo señalamos, lo juzgamos y lo crucificamos, Él siempre pedía amor, siempre transmitía perdón para nosotros. Yo analizo toda la lectura, ¿no? Y me doy cuenta que finalmente lo que viven en ese valle de los suicidas, que es muy difícil, muy triste, pues no es nada diferente a lo que realmente vivimos en este mundo. Definitivamente este mundo no es un mundo, no es un paraíso, es un mundo de expiación y pruebas. Es un mundo difícil, donde uno encuentra espacios lamentables, como los describe acá en el libro, ¿no? Digamos, si hiciéramos el ejercicio de ir a esos sitios donde con mucha dificultad se encuentra mucha pobreza y mucha imperfección en los espíritus, ¿no? Encontramos eso, ¿no? ¿Cuántas personas pueden ingresar hasta allá a ver si rescatan espíritus que tal vez estén preparados? Porque es que aquí también nos habla de la preparación del espíritu, ¿no? No todo el mundo está vibrando ni anhelando querer salir de esa tortura, ¿no? Muchos espíritus disfrutan de esas tragedias, y ahí es claro cuando nos habla, ¿no? De aquellos que han cometido actos de maldad, que han asesinado, que han hecho cosas demasiado tristes y grotescas como humanos. No han entendido todavía que la salvación de todos es a través del amor. Entonces, yo inclusive en la clase pasada les comentaba que había vivido ese mismo, viví a través de un proceso, estuve ya en esos valles de los suicidas, y eso es muy triste y eso es desesperante, de la vaina más terrible que yo que estuve ahí me di cuenta que eso es algo que usted entra y es un punto donde usted pierde la esperanza, se pierde todo. Dios me dio la oportunidad de ver eso, para que hiciera transformaciones. Tal vez yo en algunas existencias pasadas cometí ese error de ser suicida, ¿no? Y es claro que se lo muestran a uno, Dios en su infinita misericordia, en ese esclarecimiento que uno todos los días trata de ir logrando y avanzando, pues Dios le va mostrando a uno también espacios como para que uno empiece a hacer cambios, y empiece a trabajar sobre eso. Como lo decía la vez pasada, que estas lecturas no se queden en nosotros, ¿no? Que las podamos también transmitir a muchas personas. Cuántas personas que están al lado nuestro, incluyendo familias, estarán pensando en eso, en el suicidio, como la única salida que de alguna manera consideran de manera egoísta. Y un mensaje de esto le llegaría como un bálsamo a ese espíritu para que no vayan a cometer esos errores. Además que en nuestras oraciones debemos todos los días también tener en cuenta esos espíritus que han cometido ese error, para que también Dios en su infinita misericordia, mire, a través de la Virgen María, que también es una
una gran líder, un espíritu que vela también por todos los suicidas, y ella va acá al rescate de muchas de esas almas que están allá en ese desespero y en esas tristezas en las cuales se vive, ¿no? Muchas gracias, Edgar, por esa lectura, gracias por esa oportunidad. Bendiciones a todos. Gracias, Hardy, muy amable. Y sigue el turno de Guillermo. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, definitivamente es un tema bastante complejo, ¿no? Para racionalizarlo. Claramente la lectura hace énfasis en las consecuencias del acto, al menos en los capítulos estos que hemos pues, escuchado. Y sería interesante también ahondar en las causas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser las causas? Si realmente es un acto de irresponsabilidad, y hay que matizar sobre cada situación, ¿no? Al igual que cada mente y cada persona es un mundo, cada persona atraviesa por circunstancias diferentes y no podemos reducir o simplificar las causas a simplemente 2 o 3 aspectos, como puede ser la depresión, la ansiedad, sino que yo creo que es un fenómeno que va más allá. Las influencias espirituales también pesan. El hecho de agotar recursos en una situación límite y no saber corregir la situación, o no encontrar a veces esa ayuda que se requiere en situaciones pues complicadas, al final terminan desencadenando en el acto, ¿no? Que claramente es un acto que, como aquí bien se indica, pues solo lleva a tener consecuencias más perjudiciales para el propio ser que llega a eso. Al final, quienes estamos acá tenemos algún familiar o alguna persona que conocida o a la cual le teníamos cierto aprecio, que ha llegado a eso. Tenemos que saber ser pues comprensivos, más que todo porque sabemos que las energías de las personas cercanas a la persona que fallece, al espíritu, pues influye para bien o para mal, ¿no? Entonces, esa comprensión y ese amor y ese acto de caridad moral, ¿no? Que también se puede manifestar en pensamientos de luz y de bien para esos seres, y las oraciones, que son siempre importantes también para vitalizar y darle un poco de alivio a esos dolores y a esos sufrimientos tan crueles y tan grandes que se manifiestan acá, ¿verdad? Y poder en un futuro poder tener quizás mecanismos más eficaces, o espiritualmente tener esa comprensión, ¿no? Y esos recursos para poder evitar que más personas o más seres lleguen a consumar ese acto, y poder generar conciencia a través de las lecturas, a través del conocimiento, a través del apoyo y a través del amor, que siempre ha sido el bastón fundamental que nos ha dado y nos ha transmitido esta filosofía para poder dar al mundo. Muchas gracias. Gracias, Guillermo. ¿Alguien más que pueda compartir con nosotros? Ceci y Brenda. Bienvenida, Ceci. Bien, buenas noches a todos. Permítame un momentito. Aquí está. Sí. Bien, algo enriquecedor, pues, que nos da este primer capítulo, ¿verdad? Que, como decía el hermano, ¿verdad? Cada situación es diferente, y así a lo largo de cada uno de estos capítulos lo vamos a ver. Cada
cada historia es distinta, ¿verdad? Cada uno tiene un porqué. Pero en este primer capítulo lo que más llama la atención es ese rescate, ¿verdad? Esa oportunidad que nos da Dios nuevamente y le da a estos hermanos de poder salir de ese valle, ¿verdad? Donde ellos voluntariamente ingresaron, según lo que nos está contando hasta este momento el libro, ¿verdad? Y entonces cuando uno está en esta lectura, uno se da cuenta que el hecho de que estas personas pues tengan un momento de reflexión y puedan ver lo que él describe como esas visiones acusadoras de su propia vida, ¿verdad? De estar observando cada uno de los detalles de los comportamientos que tuvo durante esa existencia, pues le causa este remordimiento. Y este remordimiento pues no es malo, ¿verdad? Este remordimiento lo que hace es de que entonces él ya como ser espiritual que se encuentra en ese lugar, pues ya empieza a escuchar su propia conciencia. Y el escuchar su propia conciencia es lo que le da a él ese cambio de vibración, que es cuando ellos ya están en condiciones de poder ser rescatados. Entonces quiere decir que si bien ellos, ese tormento que tienen en ese momento no es para siempre, sí tienen que hacer modificaciones ellos mismos. Esa comprensión de por qué lo hice, pensé que iba a eliminar el dolor, la tristeza, la frustración, el desamor, el olvido, el rechazo y tantas otras cosas, no sucedió. Lo sigo sintiendo, lo sigo viviendo, ¿verdad? Pero ese momento de poder hacer esa introspección que ha de ser muy difícil, ya de llevar muchísimo tiempo poder hacerla, pues les da esas condiciones para que los hermanos, ¿verdad?, que ahí hablan de los siervos de María, pues ya los rescaten. Entonces sí podemos tener claro que cada una de las personas, independientemente cuál haya sido la causa por las que se encuentran ahí, siempre van a recibir el auxilio y la ayuda del Padre. Gracias, solamente, muy amables. Muchas gracias, Ceci. Y el siguiente, por favor, creo que es Brenda, Vicky. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy el esposo de Brenda, Arturo. Estamos los dos utilizando el mismo dispositivo para asistir a las clases. Excelente. Y pues queremos agradecer a el esfuerzo que cada uno de ustedes coloca para compartirnos y aclararnos este aspecto del suicidio en la vida espiritual, ¿verdad? Hubo una palabra que me parece importante aclarar, el remordimiento del arrepentimiento, porque el remordimiento que busca en el diccionario es el reproche interior con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debimos haber o cometer y nos apesadumbra. Y el arrepentimiento, en cambio, es la conciencia del mal cometido unida al propósito de repararlo. Es decir, el remordimiento es antes del arrepentimiento. Y nos sucede pues en la vida material y por supuesto en la vida espiritual. Pero a mí me gusta pensar de la siguiente manera. Cuando nosotros estamos en vida, tenemos definitivamente remanentes de otras existencias, entiendas imperfecciones o cualidades. Y aquí nosotros la venimos a expresar en la presente existencia, ¿verdad? Cuando nosotros desencarnamos, el espíritu, al estar libre de las ataduras físicas, pues tiene un poco más de conciencia, ¿verdad? Es posible que no, ¿verdad? Porque puede ser que esté todavía con un velo en los ojos. Pero este mismo, cualidades o situaciones que mejorar se siguen arrastrando. Y es importante entender que
pues un espíritu es muy similar a un alma, a una persona encarnada. La única diferencia es que, pues que no tiene el cuerpo, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces? Este paso del arrepentimiento es importante que nosotros lo aclaremos y desde este momento, ¿verdad? Desde que estamos nosotros en materia, para poder llevarlo a nuestro cofre de recuerdos y poderlo em, expresar ya cuando estemos ya sea cuando desencarnemos, ¿verdad? Todos en algún momento pienso que cometimos un suicidio y como ya comentó una de las hermanas y lo explica también André Luis, puede ser que es un suicidio de forma directa o indirecta, ¿verdad? Pero lo importante acá es que tengamos siempre la mentalidad de mejorar día con día. Es increíble y también necesario la forma en la que los hermanos espirituales pueden interceder en nuestra forma de pensar. Y tenemos que tener cuidado porque si bien algunas veces es bueno, se inspiran buenos pensamientos, puede que dependiendo las inclinaciones que tenga la persona, puedan ser recomendaciones, llamémosle así, no tan buenas, ¿verdad? Entonces, un ejemplo es que yo recordaba, yo le contaba a mi esposa que hace mucho tiempo, cuando era joven, yo tenía la idea contra una persona. Yo me recuerdo que estaba acostado, tal vez tenía como 19 años, estaba acostado en mi cama y pensaba, no, pero si, ¿por qué me hizo eso? Y rápido venía a mi cabeza la imagen de un cuchillo. Y yo pensaba, ¿cómo yo puedo utilizar ese cuchillo para matarla? Ahí suena un poco extremo, ¿verdad? Y ese pensamiento lo estuve arrastrando durante 15, 20 días. Yo vivía solo y me percaté que esos pensamientos no eran míos. Y me puse a pensar, bueno, pero si esa persona pues no ha sido mala conmigo, lo que pasa es que pues, hay momentos en donde pues hay cambios en la vida, ¿verdad? Entonces pensé, esa persona no fue mala. Y yo mismo me fui corrigiendo, le fui pidiendo la asistencia a Dios y, y ahora me sorprendo porque si yo hubiera sucumbido a esos pensamientos de hacerle mal a alguien, seguramente lo que le hubiera seguido era un pensamiento de suicidio. Es increíble, pero y así como esto, las noticias que nosotros vemos en los diarios, en las redes sociales, la mayoría, la gran mayoría es de asesinatos o situaciones similares a estas que los hermanos espirituales de alguna manera han influenciado en las personas, ¿verdad? Y ojo, porque no es de echarle la culpa a ellos, porque tenemos que admitir que si a nosotros, por ejemplo, se nos cruza por la mente, por decirles algo, me dan muchas ganas de tomar un vaso de whisky, por decirles, pues un ejemplo. Es porque en el interior yo tengo cierto gusto por ese whisky. Entonces ya lo único que hacen ellos es darme un pequeño empujoncito, una ayudadita, ¿verdad? Entonces, pues únicamente les agradezco por la información. Ojalá pues no haya cometido muchos errores al exponer mi pensamiento y pues que tengan buena noche. Muchas gracias, Arturo. Que Dios lo bendiga. Y agradecemos a todos su colaboración y su participación en esta lectura de esta segunda parte del Valle de los Suicidas. Y vamos a continuar, Vicky. Vicky, no se le escucha.
Yadira. ¿O Mercy? Ok, muchas gracias. Así cerremos, Valita. Gracias. Y entonces vamos a finalizar. A alguien no se le oye su micrófono. Sí, buenas noches. Ahí está. Sí, Mercy. ¿Aló? Sí, Mercy. Sí, ay, cómo me ha costado entrar, pero más o menos escuché. Fíjense que estaba yo analizando que a veces no se logra captar las situaciones difíciles en las personas. Lo mantienen muy en secreto y no se logra observar. Entonces, cuando una persona está sufriendo mucho, la oración es muy importante para ayudarla, ya sea que esté encarnada o sea que ya lo haya hecho, ¿verdad? Este acto tan catastrófico, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante para poder aliviar un poco el espíritu, o como decía, ¿verdad? O varios espíritus que ya cometieron ese error. Entonces, por ejemplo, los padres también pueden ayudar mucho a sus hijos para salvarse de estas situaciones. Yo recuerdo que yo pasé una situación muy difícil y como decía uno, ¿verdad? Estoy tocando tablita o fondo, ¿verdad? Pero no sé, se me disipaba ya esa situación, se me disipaba, yo pensaba mucho en eso, pero de repente que como que me aliviaba un poco y me quedaba tranquila y me quedaba tranquila, pensaba en las cosas que tenía que hacer todavía aquí, lo importante que es uno en esta tierra, ¿verdad? Para ayudar a su familia o para ayudar a alguien en momentos difíciles. Entonces, después, pasado el tiempo, supe que mi mamá iba muy seguido a la iglesia por los problemas de nosotros, de los hijos, o sea, sus hijos, ¿verdad? Entonces yo siento que la oración también es tan importante en oración familiar, ¿verdad? Para la familia. Entonces, perdón, entonces hay personas que ya ni eso creo que tienen porque aquí hay un puente muy, eh, donde pasan las personas y ellos se tiran, ¿verdad? De ese puente. Y tuvieron necesidad de poner una gran baranda, una red ahí, para que las personas ya no lo hagan. Pero sin embargo, hay personas que van subiendo, lo hacen tan ágil, y hay personas que están al tanto y se bajan de los carros para ayudar a esas personas a bajarlas, o sea que para que no lo hagan, ¿verdad? Pues se han salvado varias vidas por eso, por eso que colocaron ahí. Entonces empiezan a orar por ella, les empiezan a hablar, o sea, las personas que van en la calle, las personas que van pasando, aunque sea en carro o lo que sea, se tiran de los carros para poder ayudarlas y unos lo logran y otros no, ¿verdad? Pero sí se ha ayudado un poco a estas personas. Entonces todos pues estamos al tanto de no cometer esos actos, ¿verdad? O que no los cometan, pero sí es difícil a veces estar con una persona que puede cometer un suicidio, ¿verdad? Entonces, no sé si pues cometo algún error, ¿verdad? Está mi reflexión, pero sí con lo poco que leí, pues me gustó mucho porque por lo que dijeron de la Virgen María, ¿verdad? Que ella siempre está al pendiente. Y nuestro hermano Jesús, pues que llegó a visitar ¿cómo se llama? A Judas Iscariote, ¿verdad? Que fue el que lo traicionó. Pero entonces esos actos de amor son los ejemplos que nosotros tenemos que seguir, ¿verdad? Para poder ayudar también, ¿verdad? Entonces, ese era mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Mercy. Ahora sí, ya cerramos, por favor.
Bueno, vamos a finalizar agradeciendo a nuestro Padre la oportunidad que nos brindó de finalizar esta segunda parte del capítulo del Valle de los Suicidas. Agradecemos profundamente, oh Padre Universal, la oportunidad que nos diste de esta hora de estudio, de análisis, de reflexión, en los cuales aportan nuestros hermanos sus comentarios con respecto a esta obra de Camilo Castelo Branco, para que podamos nosotros recapacitar y tomar en consideración el apoyo incondicional de nuestra hermana María de Nazaret, para con cada uno de nosotros, de nuestro querido hermano Jesús de Nazaret, que nos brinda el apoyo necesario, y no se diga una serie de hermanos anónimos que con buena voluntad están colaborando para que nosotros estemos atentos, que estemos pendientes, que abramos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestro espíritu que esté vigilante para poder no caer en tentación. Te agradecemos, oh Padre Universal, por este momento y que la luz llegue para con todos aquellos nuestros hermanos suicidas que están en esa situación tan difícil y complicada, y que podamos nosotros todos en conjunto, aprovechando este momento en donde podamos transmitir esas buenas vibraciones para que nuestros hermanos se sientan fortificados, y aquellos que están en esas condiciones difíciles que pudiesen en un momento dado complicarse, que se detengan, que no cometan ese acto, porque nosotros reconocemos y sabemos que nuestro Padre siempre nos da oportunidades para poder salir adelante en compañía de nuestros guías espirituales. Que la luz del Padre reine en cada uno de nuestros guías espirituales, reine en cada uno de nuestros hermanos encarnados que nos comparten, que nos ayudan, que nos apoyan para poder seguir estudiando esta doctrina que nos hace reflexionar, recapacitar, pero ante todo que podamos poner en práctica en nuestro día a día. Que la luz del Padre sea para con todos y que Dios nos bendiga. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Que así Que así sea. 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 Feliz semana para todos. Muchas gracias, bendiciones, buena noche para todos. Igualmente nos escuchamos en 8 días. Buenas noches a todos. Feliz noche para todos. Bendecida noche para todos. Buenas noches.